núcleo coclear anterior y el núcleo coclear posterior. Los núcleos cocleares, el sonido, ¿no? La audición comienza con el sonido. Yo te estoy hablando y ustedes están escuchando. Entonces mi voz emite ondas sonoras e ingresa por su conducto auditivo externo. Entonces el sonido primero es eso, ¿no? Es un estímulo sonoro. Eso es lo primero que sucede con el sonido. Luego de ese sonido llegan los huesecillos se mueven. Y entonces la literatura dice que ahora el estímulo se transforma en un estímulo de tipo mecánico. Y por último ya llega la estructura neurológica, ya lo capta la estructura neurológica. Y se transforma cuando llega al órgano, que es el órgano de Corti, que es el receptor, un sonoreceptor, un receptor de sonido. Cuando llega el sonido a este receptor nervioso, el estímulo que primero era sonoro, que luego se hizo mecánico porque movió los huesecillos, ahora se hace neurológico, nervioso, porque llega una estructura neurológica que es el órgano de Corti. El órgano de Corti luego manda la señal hacia el tronco encefálico y primero tiene que pasar por un ganglio, ¿no? Por el ganglio de Corti. Y del ganglio de Corti llega hacia los núcleos cocleares que están en el tronco. Entonces, de la vía de la audición, el primer estacionamiento neuronal sería el ganglio de Corti, ¿no? O la neurona del ganglio de Corti. Por eso es que siempre en una vía el ganglio va a ser el primer estacionamiento neuronal o la neurona del primer orden. Sucede en todas las vías que hemos conversado. Ganglios espinales, ganglios vestibulares, todo ese tipo de cosas. Entonces ellos son el primer estacionamiento neuronal. Luego esto ingresa al tronco encefálico y se encuentra con los núcleos que les estaba conversando, ¿no? Que son los núcleos cocleares. Y de los núcleos cocleares van a salir unas eferencias, o sea, del núcleo coclear la aferencia de lo que le llega es la porción vestibular, la porción coclear del nervio vestíbulo coclear. Esa será la aferencia, lo que le llega. Y la eferencia son unas estructuras que se conocen como estrías acústicas. Hasta aquí fue que llegamos. Entonces aquí ahora vamos a conversar acerca de los núcleos cocleares, ¿no? Ya explicamos todo el trayecto que estábamos conversando. Entonces este es el bulbo raquídeo hacia atrás y lateral, núcleo coclear posterior que antes llamaban dorsal y núcleo coclear anterior que antes se llamaba ventral, que antes ya hemos conversado hasta la saciedad, que eso de decir dorsal y ventral corresponde a los animales, ¿no? Entonces sería el núcleo coclear posterior y el núcleo coclear anterior. Ya hablamos aquí del estímulo, el sonido, ¿no? Todo lo que ya hemos conversado. Entonces llega aquí al órgano, llegará aquí a la estructura que corresponde al órgano de Corti, pasa por el primer estacionamiento neuronal que es el ganglio de Corti y ahí llega a estos núcleos cocleares anteriores y posteriores. Entonces mire usted, aquí está el sonido, aquí ya pasa por el ganglio y llega a esta bolita negrita de aquí que correspondería a los núcleos cocleares, ¿no? Tenemos núcleos cocleares hacia atrás, esas dos bolitas azules que acaban de aparecer. Atienda acá, joven, por favor. Esas dos bolitas azules que acaban de aparecer serían los núcleos cocleares posteriores, ¿no? El segundo estacionamiento neuronal de la vía auditiva. Y hacia adelante, o inmediatamente hacia adelante, con esa letra A de aquí, serían los núcleos cocleares anteriores. Esos cuatro son el segundo estacionamiento neuronal de la vía auditiva, la vía de la audición. Y de ahí, como ya habíamos conversado, salen las eferencias, son las estrías acústicas, que hay anteriores, posteriores y mediales. Entonces, vean en esta parte cómo se forman las estrías acústicas anteriores, posteriores y mediales. Por lógica, ¿qué estría acústica va a salir del núcleo coclear anterior? ¿La anterior, la posterior o la medial? ¿Qué usted cree? La anterior, ¿no? Las estrías acústicas anteriores son las eferencias del núcleo coclear anterior.
Entonces el núcleo coclear anterior, que miren que ahí está representado con rojo, vamos a ponerlo así mismo con rojo, a ver si lo podemos poner con rojo representado. Entonces vaya siguiendo, mira, el núcleo coclear anterior emite la estría acústica anterior, pero el núcleo coclear derecho se va hacia el lado izquierdo y asciende hacia un elemento que está en el mesencéfalo que se llama colículo inferior. ¿Ya? Por su parte, el núcleo coclear anterior izquierdo emite la estría acústica anterior, pero se va por el lado derecho. Y ahí asciende hacia este elemento de aquí, que es el colículo inferior, que está en el mesencéfalo, que luego lo conoceremos, o quizás en práctica o en micro y usted se lo mostrará. Si usted se da cuenta, el anterior se va hacia el anterior izquierdo, se va a la derecha, el anterior derecho se va a la izquierda, entonces forman una especie como de decusación. Como un cruce de fibras, aquí se forma como un cruce de fibras, ¿ya? Ese cruce de fibras de las estrías acústicas anteriores va a formar un elemento que se llama el cuerpo trapezoide. Entonces el cuerpo trapezoide no es nada más que la decusación de las estrías acústicas anteriores, que son eferencias de los núcleos cocleares anteriores. ¿Está claro? Ahora, ¿de qué núcleo coclear va a salir la estría acústica posterior? ¿Qué usted cree? ¿Del núcleo coclear anterior o posterior salen las estrías acústicas posteriores? Posterior. Del posterior, no. El núcleo coclear posterior emite las estrías acústicas posteriores, que aquí está representado con color negro. No lo vamos a representar con color negro. Entonces, de la estría, del núcleo coclear posterior sale la estría acústica posterior. Así igualito, el derecho se va al izquierdo y sube aquí con el rojito, que era el del anterior, hacia el colículo inferior. El izquierdo se va hacia la derecha y sube por aquí al ladito de la estría acústica anterior al mismo colículo inferior. ¿Ya? Las estrías acústicas posteriores, ellos no forman nada, pero sí se decusan. Y por último vienen las estrías acústicas mediales. Las estrías acústicas mediales, que ahí las estamos representando con color verde, se producen por ambos núcleos cocleares. O sea, los núcleos cocleares posteriores y los núcleos cocleares anteriores unen sus fibras, o sea, aparte de emitir la estría acústica anterior, el anterior y el posterior, también emiten unas fibras que se unen entre ambos núcleos cocleares, que va a formar las estrías acústicas mediales. Entonces, lo rojito, que es la estría acústica anterior, por el núcleo coclear anterior, el posterior por los posteriores, y los mediales es de ambos. Y el cuerpo trapezoide es solo de las estrías acústicas, ¿cuáles? Anteriores, ¿ya? Y de ahí se dirigen hacia el colículo inferior y luego veremos otra estructura para ya terminar la vía auditiva, porque esa otra estructura está en el puente y ahí veremos cómo llega, ¿ya? Entonces eso con respecto a los núcleos cocleares. Ya vemos una parte de la vía auditiva. Yo le hablo, usted me está escuchando, sonoro, mecánico, nervioso, ganglio de corte y primer estacionamiento neuronal, núcleos cocleares segundo estacionamiento neuronal, y ahí forman las estrías acústicas que llegan a su tercer estacionamiento neuronal, que está en el colículo inferior. Ya veremos bien cómo hace eso. Y ahí terminamos bulbo raquídeo. Vamos hablando ahora de la estructura que está por encima del bulbo raquídeo médula oblongada, que es la protuberancia, puente, pons, puente de Barolio, muchos nombres tiene, ¿ya? Hablemos de la protuberancia. En la protuberancia yo tengo determinadas estructuras. Cuando usted vaya a ver las estructuras, le van a decir que un corte importante de protuberancia es a nivel de algo que se conoce como el colículo facial, también llamado eminencia teres. El colículo facial, cuando usted vea, o si está viendo, o ya lo vio en su profundo conocimiento de macropráctica, le van a mostrar la parte posterior del tronco, y aquí en el centro hay una bolita, una eminencia, que es la llamada eminencia teres o colículo facial. Eso es lo que usted ve macroscópicamente. Ahora, microscópicamente, ¿qué es lo que hay que provoca esta elevación? Microscópicamente, la eminencia teres, no se muerde la punta, o colículo facial, está formado por dos elementos. Y ahí usted tiene que ver, miren,
Este de ahí es el núcleo motor del sexto nervio craneal. Esto es la evidencia de esta papelita que está aquí. Este es el núcleo motor del sexto nervio craneal. ¿Ya? Y además en el puente yo tengo el núcleo motor del séptimo nervio craneal. Del sexto y del séptimo. ¿Cuál es la aferencia del núcleo motor del sexto y del núcleo motor del séptimo nervio craneal? Usted que ya viene estudiando bulbo. La misma aferencia del núcleo motor del hipogloso. ¿Cuál es la aferencia del núcleo motor del hipogloso? Que usted ya lo vio, ya lo estudió. ¿Cuál era la aferencia? ¿Qué le ha llegado? ¿Y qué tiene la manito, Clarita Valentina? ¿Le vuelvo a decir a vos? ¿Ya? ¿Cuál es la aferencia? Es lo mismo que el núcleo motor del hipogloso. ¿Te dijo algo? No, se reveló, te estaba hablando del puente. ¿Cuál es la aferencia? ¿Cuál es el fascículo que llega a los núcleos motores de los nervios craneales? Fascículo córtico nuclear, córtico bulbar genicular. O sea, todo núcleo motor le va a llegar ese fascículo. Al núcleo motor del hipogloso, la aferencia, lo que le llegaba era el fascículo córtico nuclear. Al núcleo ambiguo, la aferencia, lo que le llegaba era el fascículo córtico nuclear. Y al núcleo motor del sexto y del séptimo también le va a llegar el fascículo córtico nuclear. ¿De qué lado? ¿Del mismo lado, de ambos lados o del lado contrario? ¿De qué lado le va a llegar el córtico nuclear? ¿Del mismo lado? ¿Del mismo lado, de ambos lados? De ambos lados. Al sexto le llega del lado izquierdo y también del lado derecho. Al séptimo le llega del lado izquierdo y también del lado derecho, excepto el hemisferio inferior. No se olvide que el hemisferio inferior, ya lo conversamos, el hemisferio inferior es la única que recibe fibras solo del lado contrario, al igual que las fibras del hemiogloso, del hipogloso. Entonces, todos los nervios craneales reciben fibras del córtico nuclear de ambos lados, como por ejemplo el sexto, del mismo lado y del lado contrario. Las únicas excepciones es el hemisferio inferior por el facial que recibe del lado contrario y el hipogloso para el hipogloso, pero las fibras que van al hemiogloso. El que mueve la lengua a los lados, el que mueve la lengua arriba y abajo, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forma la evidencia teres? Si le llega la aferencia de estos nervios, la aferencia de estos nervios son los córticos nucleares. ¿Cuál va a ser la eferencia? Del núcleo motor del sexto, el sexto nervio craneal. De aquí ya sale el sexto nervio craneal. En la unión bulbo-protuberancial a nivel de las pirámides vulvares. Eso ustedes ya lo saben, por macro, por su profundo conocimiento de macrofractal. El nervio facial, también la eferencia, lo que sale de ese núcleo va a ser el nervio facial, lo que sale del núcleo motor del facial. También va a ser el nervio facial. Pero el nervio facial lo hace de una forma rara. No es que sale directamente así, sino que primero el nervio facial emite su fibra, pasa por encima del sexto y luego va a salir. ¿Por dónde debe de salir? ¿Por dónde se ve cuál es el origen aparente del séptimo nervio craneal que usted ya lo haber visto en práctica? A nivel de la unión bulbo-protuberancial en relación a la fosita supraolivar. Eso en práctica se lo tienen que haber mostrado, se lo van a mostrar o se lo están mostrando. ¿Ya? Pero dése cuenta de esto, mire, el nervio facial no es que sale, sino que primero rodea el sexto y de ahí sale. El sexto nervio craneal, más esta fibra que sale del facial, que le llaman la rodilla del facial, es lo que forma macroscópicamente la evidencia teres. Entonces, ¿qué hay aquí dentro de la evidencia teres? El núcleo motor del sexto y la fibra que sale del facial que se llama rodilla del facial. ¿Ya? Aquí mismo, en este mismo corte, nosotros vamos a ver unos elementos muy interesantes. Que están hacia adelante del puente, que son núcleos propios del puente que se llaman núcleos pontinos. ¿Sí? Que esos núcleos pontinos son la parte clara que usted ve, usted es negro, no, usted es claro. La parte clarita son los núcleos pontinos. La parte oscura son fibras. Aquí está la vía piramidal y una fibra pontocerebelosa que ya vamos a conversar.
estos elementos, tanto los núcleos pontinos como la fibra en la vía piramidal y las fibras pontocerebelosas que ya vamos a conversar, esto es lo que forma esa barriguita en el puente, que se llaman los rodetes protuberanciales. O sea, si usted ve macroscópicamente, bueno, el corte posterior, pero usted que ya ha visto, está viendo, va a ver puente, va a ver que el puente es como una barriguita, ¿ya? Que está atravesada en el centro por el canal basilar. Entonces, esa barriguita, ¿por qué se forma? Por estos núcleos pontinos más su fibra, en la vía piramidal bajando y las fibras pontocerebelosas. Entonces, estos núcleos pontinos, ¿qué le llega? ¿Qué fascículo le llega? ¿Cuál es la aferencia? La aferencia de él son las fibras córtico-pontinas de la corteza cerebral, de toda la corteza, lóbulo parietal, occipital, temporal, frontal, toda la corteza envía fibras a los núcleos pontinos del mismo lado y se van a llamar córtico-pontinas. Córtico-pontinas, mandando toda la información. Y luego veremos que esto es interesantísimo, porque va a permitir algo que se llama la vía de la coordinación, que es un fascículo larguísimo que ya lo vamos a ir armando de a poquito. Y de los núcleos pontinos, ¿qué salen? Salen unas fibras que van al cerebelo. ¿Cómo cree usted que se van a llamar las fibras que van de los núcleos pontinos al cerebelo? Pontocerebelosas. Entonces, de los núcleos pontinos se van al cerebelo. ¿Pero qué hemisferio cerebeloso? El hemisferio cerebeloso del lado contrario. Recibe fibras córtico-pontinas del mismo lado, pero él envía fibras pontocerebelosas al lado contrario. Pregunta, esas fibras pontocerebelosas que del puente se van al cerebelo, ¿por qué pedúnculo se van a ir? ¿Por el cerebeloso superior, medio o inferior? Medio, porque estamos en el puente. Todo, cuando estamos en bulbo, todo lo que sigue al cerebelo se va por el pedúnculo cerebeloso inferior. Olivocerebelosa, puniocerebelosa, arcuatocerebelosa, espinocerebeloso posterior, retículo cerebelosa también hay. Pero ahora que estamos en puente, todo lo que se vaya al cerebelo se va a ir por el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces las fibras pontocerebelosas van a llegar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso medio, pero ojo que llegan al hemisferio cerebeloso contralateral, contrario a de donde nació. ¿Estamos claros? Y eso me forma una vía de coordinación que luego ya conversaremos. No es una vía larga, que es la vía córtico, pontocerebelo dentro del tálamo cortical, que luego la vamos a ir armando de a poquito y ya cuando vemos cerebelo la tenemos que nombrar completo, porque es la vía que nos permite coordinar. Ahora, aparte de todo lo que ya hemos conversado aquí, como que un ladito del nervio facial, del núcleo motor del facial por detrás, del núcleo motor del sexto, aquí hay un complejo de núcleos parasimpáticos. Parasimpáticos. Hasta ahorita solo hemos conocido un núcleo parasimpático. ¿Cuál es el núcleo parasimpático que ya habíamos conocido? Hemos conocido el del fascículo solitario, que no es parasimpático, quizá la porción inferior. Hemos conocido el motor del hipogloso, que tampoco era parasimpático, el antiguo no era parasimpático. ¿Cuál núcleo era parasimpático? El 4 ni lo hemos visto todavía. El núcleo posterior del vago. El núcleo posterior del vago es el parasimpático del vago. Pero acuérdense usted, ¿cuáles eran los nervios craneales que tenían función parasimpática? Lección de la primera clase, fue la primera clase cuando recién nos conocimos. ¿Cuáles son los núcleos del nervio, los nervios craneales que tienen función parasimpática? El 10 porque tiene el núcleo posterior del vago. ¿Quién más? El 3, ¿quién más? 7. Le falta un hito. Si está el 10 siempre está el ñañito. ¿Cuál es el ñañito del 10? El 9. Si está el 10 siempre está el 9. O casi siempre está el 9. Yo siempre tengo un pico. ¿Ya? 3, 7, 9 y 10. Entonces ya conocimos el del 10. Nos falta el del 3, nos falta el del 7 y nos falta el del 9. Aquí tengo de 7 y 9. Aquí se hacen 3 núcleos. El núcleo salivatorio superior, que produce saliva, evidentemente. El núcleo salivatorio inferior, que también produce saliva, evidentemente. Y el núcleo lacrimonasal, que es el que produce lágrimas y produce secreción de moco. ¿Ya? Entonces son 3 núcleos parasimpáticos. Salivatorio superior, salivatorio inferior y lacrimonasal. Vamos a ver de quién son cada uno. ¿Ya? ¿De quién son cada uno? Miren que estamos agregando núcleos, son los orígenes reales de los nervios craneales. En las diapositivas que le mandé a su coordinador, que ya le voy a enviar a ustedes, le mandé una diapositiva que dice resumen para estudiantes. Ahí están todos, núcleo, referencia. Al final están los pedúnculos cerebelosos que pasa por cada pedúnculo. Y al final está cada nervio craneal con todos sus núcleos, función y las características, que es lo que estamos adquiriendo por separado, ¿ya? Veamos cómo es la historia. Vamos a hablar de los tres núcleos, ¿no?
el lágrima nasal que está a la derecha superior. El lágrima nasal, el salivatorio superior, lágrima nasal, salivatorio superior y salivatorio inferior. Más o menos entendemos cuál es la función de cada uno, ¿no? Porque es medio lógico el nombre. Entonces, hablemos primero del lágrima nasal. Entonces, yo quiero producir lágrimas, estoy triste, se activa mi sistema límbico. Mi sistema límbico quiere producir lágrimas, entonces manda una señal por medio de la sustancia reticular hacia efusión parasimpática, porque las lágrimas son parasimpáticas. Entonces se estimula el nervio que es el encargado de producir las lágrimas, que es el séptimo nervio craneal. Entonces, junto con las fibras del séptimo nervio craneal, que también tiene el núcleo vagal facial, sale el séptimo nervio craneal. Y como todo, va a pasar por un ganglio. Parece que tenemos un ganglio. ¿Cómo se llama? El ganglio parasimpático que le permite al nervio facial tener función parasimpática, se llama ganglio esfenopalatino. O sea, el núcleo lacrimonasal que estaba por aquí profundo, ¿no? Profundo en el puente, el que estábamos aquí conversando. Aquí estábamos conversando, aquí están esos tres núcleos. Están los tres. Entonces, ese núcleo que está por ahí profundo manda la fibra y de ahí hace un estacionamiento neuronal aquí en el ganglio esfenopalatino. Y del ganglio esfenopalatino se va hacia las glándulas lagrimales, hacia las glándulas nasales, para permitir la producción de lágrimas y producción de moco. Entonces yo estoy triste, me mando una señal a esto y me estoy llorando porque estoy triste. ¿Ya? Ahora vámonos a los salivatorios. Evidentemente producen saliva. Por ejemplo, tengo mucha hambre, no he comido todo el día porque he tenido muchas cosas que hacer, entonces tengo un deseo de comer algo. Asimismo se estimula mi sistema límbico, quizás yo voy caminando por el Ciudad Coffee acá afuera y veo, no sé, la tarta esta de jamón con mortadela o no sé qué cosa que tiene ahí y que me gusta mucho, y entonces la veo, no la puedo comprar porque voy apurado a clases, pero se estimula mi deseo de querer comer eso. Entonces, asimismo, el sistema límbico se conecta con el sistema nervioso parasimpático y comienza a producir saliva, ¿no? Y comienza a producir saliva por el deseo que tiene de comer eso. Entonces, hablemos del núcleo salivatorio superior. El núcleo salivatorio superior también es del nervio facial. El núcleo salivatorio superior sale junto con el nervio facial, pero con otro ganglio, porque el esfenopalatino es para producción de lágrimas. Entonces necesita otro ganglio para que le sume esta función. Y ese ganglio se llama ganglio submandibular. Entonces pasa por el ganglio submandibular y de ahí se dirige hacia las glándulas sublingual y hacia las glándulas submandibular para que produzcan saliva. Hacia la glándula sublingual y submandibular y usted comienza a producir saliva. ¿Ya? Pero no son las únicas glándulas mayores. Acuérdense que la más grande de todas es la glándula parótida, que ahí es donde se divide el nervio facial en rama superior y rama inferior. Así que usted lo vio por su profundo conocimiento de macro 1, me imagino, de anatomía, ¿no? Entonces también hay producción de saliva por la glándula parótida, vamos a ponerle como otro colorcito. Y esas fibras, que son el núcleo salivatorio inferior, corresponden al noveno nervio craneal. Entonces, el núcleo salivatorio inferior, lo mismo, yo mi comida, estoy produciendo saliva, pero las fibras del núcleo salivatorio inferior el núcleo salivatorio inferior emite fibras al noveno nervio craneal, que es el noveno, es el glosofaríngeo. Entonces, él avanza y pasa por su ganglio parasimpático que se llama ganglio óptico. Y el ganglio óptico emite las fibras hacia la glándula parótida para que produzca saliva. Y así como producen saliva, mis tres glándulas. Las dos de aquí, gracias al ganglio submandibular que vino que tiene conexión con el facial, y esta glándula de acá, gracias al ganglio óptico que tiene conexiones con el glosofaríngeo. Entonces la producción de saliva de la parótida es del gloso parasimpático y la producción de saliva de la otra dos es del facial. Y la de lágrimas también es del facial. La diferencia es que tienen diferentes ganglios para darle cada función. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud o algo? Ya. Perfecto. Chau. Entonces, mire, ya estos son los núcleos que ya conocemos, ¿no? Que ya habíamos conversado y todo.
acá está el sexto, acá está el espacial, que ya lo conversamos, aquí todo el complejo parasimpático que también ya habíamos conversado, aquí están los núcleos pontinos que reciben de la corteza y mandan al cerebelo. Esto ya lo conocimos, ya no vamos a volver a hablar de ello. Pero hay otro núcleo que está un poquito más hacia afuera, que está ahí, esa bolita, que se llama núcleo de la oliva protuberancial, o también llamado núcleo olivar superior. Ese es el nombre. Acuérdense que en el bulbo había otra oliva, que no tiene nada que ver con esta, le pusieron oliva, no sé, ¿ya? Se llama núcleo de la oliva protuberancial, porque tiene el cuento, protuberancia, o núcleo olivar superior, y su función es auditiva. Sirve para la audición. ¿Cuáles eran los otros núcleos que servían para la audición? Que ya habíamos conversado. ¿Los núcleos? Conversamos al inicio. Núcleos cocleares. Los núcleos cocleares, que hasta ahora lo que sabíamos que el estímulo era sonoro, que luego era mecánico, que luego se hizo neurológico, que pasó por el ganglio de Corti, entró a los núcleos cocleares, y los núcleos cocleares como eferencia emitieron las estrellas acústicas anteriores, posteriores y mediales. Y que también se formó una estructura que se conoce como cuerpo trapezoide. Eso es lo que sabemos hasta ahora. ¿Cómo interviene este núcleo? Mire usted. Eso es lo que hasta ahora sabíamos, ¿no? Las estrellas acústicas anteriores, posteriores y mediales, que lo vamos a representar ahí bien bonito con unos colorcitos. Las estrellas acústicas anteriores, posteriores y mediales. No interesa el orden, anteriores, posteriores y mediales, el orden que usted quiera. Aquí no hay un problema de localización. Pero aquí están las anteriores, posteriores y mediales izquierdas, las anteriores, posteriores y mediales derechas, recordando que las anteriores formaron el cuerpo trapezoide cuando se cruzaban. Ahora, a estas estrellas acústicas anteriores, posteriores y mediales, más la estructura que ya conocimos, que era el cuerpo trapezoide, se le suman las fibras del núcleo de la oliva protuberancial o oliva superior. O sea, esta bolita de aquí es la oliva. Miren, esta bolita de aquí, esta bolita negrita de aquí es la oliva. Entonces, a estas estrellas acústicas, que ya sabemos los tres nombres, para el cuerpo trapezoide se le suman las fibras de la oliva superior. De un lado y del otro lado. Se le suman las fibras. ¿Y cómo se llama cuando se suman dos o más fibras? Se llama un lemnisco. Entonces ya se sumaron las tres acústicas, se sumó el cuerpo trapezoide, se acaba de sumar las fibras del núcleo de la oliva protuberancial, entonces acabamos de formar un lemnisco. Y este es el llamado lemnisco lateral. Este es el lemnisco lateral. Ya conocemos el lemnisco espinal, lemnisco trigeminal, no, lemnisco trigeminal todavía no, lemnisco espinal, lemnisco talámico. Ahorita les estoy presentando al lemnisco lateral. ¿Cuál es la función del lemnisco lateral? Auditiva, ¿no? Auditiva. Todo lo que forma el lemnisco desde que nació hasta que terminó va a tener la misma función. Las estrellas acústicas son auditivas, la oliva protuberancial es auditiva, el cuerpo trapezoide es auditivo, el lemnisco lateral es auditivo. ¿Hacia dónde se va? Ahora sí, ya como el lemnisco lateral, ya bien formado, se va hacia el colículo inferior, que es una bolita que se encuentra en el mesencéfalo. Colículo inferior, no te llamaban tubérculo cuadrigémino inferior. Se va aquí al colículo inferior, ¿ya? Desde el colículo inferior va a tomar una ruta, desde el colículo inferior va a tomar un caminito, que ya luego veremos que se llama brazo conjuntival inferior, hace un elemento que se llama el cuerpo geniculado medial. Tenemos que veamos tubérculo cuadrigémino inferior, lo vamos a recordar, ¿ya? ¿Qué más yo encuentro en el puente? Aparte de los núcleos que ya hemos conversado, motor del sexto, motor del séptimo, el complejo parasimpático salivatorio superior e inferior y lágrimo nasal, aparte del núcleo de la oliva protuberancial, el núcleo olivar superior, creo que eso es lo que hemos conversado, los núcleos continuos, ¿no? Aparte, un poquito más arriba, no a ese nivel, porque este nivel que habíamos conversado es un nivel más bajo. Cuando ustedes ven micro, así tienen que ustedes identificar bien qué nivel estamos. Nosotros lo que estamos viendo son los núcleos, porque es más. Pero un poquito más arriba de lo que acabamos de conversar, en el puente mismo, yo voy a tener este corte en donde me interesa que usted conozca dos núcleos, que son del trigémino. Hacia el lateral
yo tengo el núcleo sensitivo principal del trigémino. El núcleo sensitivo principal del trigémino. ¿Qué es lo que hace en la cara lo que el cordón posterior hacía en el cuerpo, en el cuello hacia abajo? ¿Cuál es la función del cordón posterior? Propioceptiva consciente, ¿qué más era? Vibración, ¿qué más? Presión, ¿qué más le falta? Tacto fino, pero le falta ¿qué más? Peso, ¿no? Peso, reconocimiento consciente, todo eso hace el cordón posterior del cuello hacia abajo. Y la cara es el núcleo sensitivo principal del trigémino. Entonces, el núcleo sensitivo principal del trigémino es el estereoceptivo y propioceptivo consciente de la cara, así como el núcleo espinal del trigémino era el estereoceptivo, tacto, temperatura y dolor. ¿Ya? Entonces, el núcleo sensitivo principal del trigémino es el propioceptivo consciente de la cara. Aquí es si te tocan la cara, si te presionan en la cara, si te ponen peso en la cara, si te ponen algo que vibre en la cara, si le quieren analizar lo que le están tocando la cara, le están acariciando, le están golpeando, reconocer, ¿no? Reconocer, usted sabe si movió la boca, siente que está moviendo la boca a la derecha, siente que está moviendo la boca a la izquierda, sabe si alguien le toca no sé de este lado, que identifique exactamente de qué lado le están tocando, qué zona le están tocando. Ese tacto fino, ese tacto analizador, es gracias al núcleo sensitivo principal del trigémino. A lateral. A medial yo tengo el núcleo motor del trigémino. El núcleo motor del trigémino. Acuérdense que el núcleo motor del trigémino es el que permite la función motora del trigémino. ¿Cuál es la función motora del trigémino? La masticación. ¿No? Cuando está comiendo algo, mastica gracias al núcleo motor. ¿Cuál sería la aferencia del núcleo motor del trigémino? ¿Cuál era lo que te digo? El córtico nuclear vulvar geniculado. Lo mismo. ¿De qué lado? ¿De ambos lados? ¿Del mismo lado o del lado contrario? De ambos lados. Acuérdense que toditos vienen de ambos lados, menos parte inferior de la cara y menos genioglosio. Y ahí el resto, toditos vienen de ambos lados, ¿no? Entonces, y este no es la excepción. Por eso, si me lesiona el cerebro, no me voy a hallar el núcleo motor, porque si señala el hemisferio cerebral izquierdo, el derecho me va a compensar. Nunca se va a hallar el trigémino si yo tengo una lesión cerebral. Y la eferencia de aquí sería la fibra motora del trigémino, ¿no? Como aquí lo que entra es la fibra sensitiva del trigémino. Entonces no vamos a dar muchos detalles porque ya lo conversamos cuando hablamos del núcleo espinal del trigémino. Aquí está el núcleo espinal, el núcleo espinal está en el bulbo, que incluso se continúa con el núcleo de sustancia gelatinosa. El núcleo, este es el núcleo espinal, el núcleo sensitivo principal del trigémino está en el puente. Miren, el espinal es largo, el espinal es largo, el núcleo sensitivo principal. Entonces, no sé, quiero hacer un análisis de tacto fino o vibración. Me están poniendo un diapasón aquí o el teléfono comenzó a vibrar y alguien me lo puso en la cara. O el peso, o tacto fino. Tengo los párpados cerrados. ¿De qué lado le estoy tocando? ¿Del lado izquierdo? ¿Qué parte? La mejilla. O sea, un análisis fino, ¿no? Entonces, eso no va a ir por el núcleo espinal del trigémino. Porque el núcleo espinal del trigémino, que es el que ya hemos conversado, este es tacto, temperatura y dolor. Si me peñican, si me quemo, etc. Entonces, ese análisis más fino, la misma historia. Pues ni siquiera vamos a no sé si podemos. Me toca la mejilla, quiero analizar de manera fina, sería segunda rama del nervio trigémino, llega, primer estacionamiento neuronal, igual que el cordón posterior. Primer estacionamiento siempre es el ganglio. En este caso es el ganglio del trigémino. Luego entra a su segundo estacionamiento neuronal. Este sería el primero, este sería el segundo estacionamiento neuronal. Y de aquí salen unas fibras sensitivas. ¿Hacia dónde? Hacia el núcleo ventral posterior-medial del tálamo, igual que las del espinal del trigémino. ¿Cuáles serían las eferencias del núcleo sensitivo principal? Las eferencias del núcleo sensitivo principal, que generalmente suben decruzadas. Hay pequeñas fibras que suben del mismo lado, que no son tan importantes. Las más importantes suben decruzadas. Van a formar las fibras que van del núcleo sensitivo principal del trigémino al tálamo. ¿Cómo creen ustedes que se va a llamar? Del trigémino al tálamo. ¿Cómo se va a llamar? Trigémino talámicas. Pero acuérdense usted que ya estas de aquí también eran trigémino talámicas. Solo que la eferencia del núcleo espinal del trigémino son trigémino talámicas anteriores. Entonces diferenciamos. O se pone el buzo o se lo saca. Por así no se ve porque le entra la tentación del teléfono. Ya póngase el buzo. Entonces, estas también son trigémino talámicas. Pero las de acá eran trigémino talámicas anteriores. Estas están un poquito más atrás. Entonces, ¿cómo las vamos a llamar?
Trigémino-talámicas posteriores. Entonces estas son las trigémino-talámicas anteriores y las que salen de aquí son las trigémino-talámicas posteriores. Entonces miren ustedes, estas trigémino-talámicas posteriores ascienden hacia el tálamo, al núcleo ventral posteromedial del tálamo. Pero las fibras trigémino-talámicas anteriores también llegan al tálamo. Estas trigémino-talámicas anteriores, que también suben decusadas, también van al tálamo. Y cuando llegan aquí se unen con las fibras del trigémino talámico posterior. Las trigémino-talámicas anteriores se unen con las del trigémino-talámico posterior. ¿Y qué pasó? Se unieron dos fascículos. ¿Y cómo se llama cuando se unen dos fascículos? Lemnisco. Este es el lemnisco trigeminal. Tenemos lemnisco medial, que era grasa inguinal. Lemnisco espinal, que también lemnisco espinal, que es espinotalámico anterior, espinotalámico lateral y tecto espinal, y algunos dicen retículo espinal. El lemnisco lateral, que lo conversamos hace poquito, ¿no? Todas las estrias acústicas, el cuerpo trapezoide y el núcleo de la oliva protuberancial o el núcleo lugar superior. Y ahora os presento el lemnisco trigeminal, que es el lemnisco formado por los trigémino-talámicos anteriores y trigémino-talámicos posteriores. ¿Alguna pregunta de inquietud tipo U? ¿Algo? Tenemos todo, esto se llama el sistema lemniscal, porque es el sistema de lemniscos. Son los cuatro lemniscos, los cuatro únicos lemniscos que vamos a conocer. Al núcleo sensitivo principal, acuérdense ustedes, al núcleo espinal del trigémino no solo le llegaba el trigémino, ¿quién más le llegaba? ¿Fibras de qué nervio craneal le llegaban? Del 7, 9 y del 10. Eso sí es segurísimo, súper que claro. Y la relación que tiene el 7, 9 y el 10 con el núcleo espinal del trigémino es extremadamente importante. Ahora, en el caso de la propiocepción consciente, pesos, presiones, etc., el trigémino sí lo puede captar incluso en la oreja, etc. O sea, lo hace muy bien. Más sin embargo, sí llegan fibras del 7, 9 y 10 a este núcleo sensitivo principal. O sea, acá era sí o sí que el trigémino no sabía sensibilidad superficial de oreja, lo que hablamos del 7, 9 y 10. No, aquí sí o sí, el 7, 9 y 10 de ley tienen que hacer aquí su segundo estacionamiento neuronal. Acá también lo hace el 7, 9 y 10, pero en menor grado, no es tan importante como si lo es acá. ¿Ya? Pero igual al núcleo sensitivo principal del trigémino le llegan fibras del 7, 9 y 10, pero en menor grado, menos importante, no tan intenso, no tan fuerte como lo hacía en el núcleo final del trigémino, pero llega. ¿Estamos claros? ¿Ya? Y entonces, ahora déjame ver, creo que vamos terminamos. Y entonces, para terminar el puente, hablemos de los reflejos. Pero si terminamos bulbo, bueno, lo repetimos algo claro, pero bueno, terminamos bulbo, hablamos de reflejos que tienen que ver con el bulbo, que son el reflejo lucígeno, el reflejo emético y el reflejo carotídeo que hemos conversado. ¿Qué reflejos se integran en el bulbo? Entonces usted ya sabe, si el paciente no tiene lucígeno, emético ni carotídeo, el bulbo ya marchó, Dios lo bendiga y lo proteja, café, rotita y queso con el bulbo. ¿Ya? Vamos a ver cómo yo analizo el puente, porque el puente, ¿cómo puedo saber si el puente está vivo? No le puedo abrir el cráneo al paciente y abrirle y buscar los núcleos. No, esto es algo que nosotros aprendemos aquí, pero lo que yo veo en un paciente son los reflejos que se dan gracias a la interacción de todos esos núcleos. Entonces, los reflejos importantísimos que yo veo, por ejemplo, hoy hice una evaluación de estos reflejos porque estábamos haciendo un diagnóstico de muerte encefálica. El reflejo importantísimo que yo veo del puente es un reflejo que se llama el reflejo corneal. ¿En qué consiste el reflejo corneal? Todo el reflejo, parece usted, tiene algo que llega aferente, algo que sale eferente y algo que lo integra. ¿Ya? Entonces se integra en el puente. Entonces, ¿en qué consiste? Yo toco con una torunda, con algo, la córnea, que es donde está el colorcito del ojo, la parte inferolateral, y va a tocarlo, se va a estimular. Eso es un tacto fino, ¿ya? Eso es un tacto fino. Entonces, ¿qué nervio es el que capta la sensibilidad del ojo? ¿Cuál es el nervio que capta la sensibilidad de la cara? Sensibilidad de la cara, no sé cómo es la pluma. ¿Cuál es el nervio que capta la sensibilidad de la cara? El trigémino, pienso que lo digo todo el día. El trigémino, entonces, ¿quién capta el trigémino? Yo le toco, usted se puede pasar ahora, no sé, sale, le cae una basurita en el ojo. ¿Qué uno hace cuando le cae una basurita en el ojo? Abre los ojos para que te caiga un árbol en el ojo. No, ¿qué uno hace? Cierra el párpado, toca, ¿no? La protección.
Es que incluso cierro los dos párpados, no es equilibrio. Finalmente cerramos ambos párpados. Entonces, eso es un reflejo corneal. Aquí lo hacemos de forma técnica, no, eso es algo que sucede. Entonces me toca el nervio trigémino, rama del nervio trigémino. Pasa por el ganglio trigeminal igualito que una vía y llega al núcleo sensitivo principal del trigémino que está en el puente. El núcleo sensitivo principal es el que capta. Así como en el reflejo emético y tusígeno, el que captaba, gracias al 9 y 10, era la porción inferior del núcleo del fascículo solitario. Aquí el núcleo que capta es el núcleo sensitivo principal del trigémino. Y ahí tiene que haber una respuesta, cerrar el párpado. Generalmente no es unilateral, no es que te guiño el ojo como que estuviera coqueteando. Generalmente, aunque te caiga la basurita en el ojo derecho, cerramos ambos párpados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que cierra los párpados? ¿Cuál es el nervio motor de la cara? El nervio motor de la cara. El oculomotor es el que mueve el ojo. Así te cae una basurita y miras para arriba, ¿qué más asunto? Te cayó, no sé, un espíritu malo. Generalmente cerramos. ¿Quién es el que cierra? ¿Cuál es el motor de la cara? ¿Qué es el nuclear? ¿Qué es el abducen? ¿Cuál es el motor de la cara? El facial, pues. Si el facial es el motor de la cara, te cae una basurita en el ojo y tú miras para arriba, miras para la derecha y miras para la izquierda. No, nadie mueve el ojo cuando te cae una basura. Cuando le cae una basurita en el ojo, ¿qué haces? Cerrar los párpados. ¿Y quién es el que cierra los párpados? El motor de la cara. ¿Quién es el motor de la cara? El facial. ¿Ya? Entonces, mire, del núcleo sensitivo principal del trigémino al facial. ¿A qué? Al núcleo motor del facial, porque él es el motor, es el que da la función motora del nervio facial, lógicamente. Y del núcleo motor del facial sale la fibra del nervio facial al músculo orbicular de los párpados y usted cierra el párpado. Importante que usted sepa cuál es el reflejo que se integra en cada nivel. Ya en la siguiente clase vamos a ver evaluación del paciente en estado de coma y ahí es importantísimo recordar todos estos reflejos y en cuál grado está. Porque yo le voy a decir, pues si no hay reflejo corneal, ¿qué pasó? El puente se murió. Si no hay reflejo emético y tusígeno, ¿qué pasó? Se murió el bulbo. Si no tengo corneal y si tengo emético y tusígeno, el puente se murió, pero el bulbo sigue vivo. Si no tengo corneal, no tengo emético, no tengo tusígeno, ya se murió el puente y se murió el bulbo. Por lógica, sí, ahí está el reflejo de cada uno, ¿me entienden? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Entonces este es el reflejo corneal. Otro reflejo que tiene que ver también con el puente, aunque es un poquito raro este reflejo, es el reflejo óculo-cardíaco. ¿En qué consiste el reflejo óculo-cardíaco? Es parecido al reflejo carotídeo. Acuérdense que el reflejo carotídeo yo cojo, me puedo masajear la región carotídea y va a producir bradicardia, pero si yo lo hago de manera constante me puedo desmayar. ¿Ya? El reflejo óculo-cardíaco, óculo de ojo. Si yo cojo y hago lo mismo, comienzo a presionar los ojos, a frotarme los ojos de forma continua, fuerte, yo puedo provocar un reflejo óculo cardíaco, del ojo pasar al corazón. Entonces, mire, me toco el ojo, igualito, nervio trigémino, ¿no? Nervio trigémino, porque él es el que siente el ojo, el que capta la sensibilidad del ojo. Va al núcleo sensitivo principal, pero en este caso, el núcleo sensitivo principal va al núcleo posterior del vago y al núcleo vivo. Y ellos van a responder produciendo bradicardia. En el carotidio era 9 y 10 que iba a la porción inferior del núcleo del fascículo solitario. Aquí en el ojo va al 5, al núcleo sensitivo principal del trigémino. Y de ahí va al mismo lugar que es el que producía la bradicardia en el reflejo carotidio, al núcleo vivo y núcleo posterior del vago. Responde y provoca la bradicardia, el corazón late más lento. ¿Ya? Se llama reflejo óculo cardíaco. Aquí sí está un poquito conectado el puente y el bulbo, ¿ya? Y terminamos con el puente. Vamos hablando del mesencéfalo. En relación al mesencéfalo, primero vamos a ver que el mesencéfalo tiene una formita media rara, parece como un Mickey Mouse. Si lo veo usted como que de cabeza, parece un Mickey Mouse, con la orejita y la cabeza. Entonces, la parte de adelante, la parte más anterior, separada de esta línea, ¿sí? Esta línea como negra. Esta línea negra se llama sustancia negra. Con lo níger, no que es lo mismo, es un núcleo negro. Jovencito, se me ríe mucho, atienda acá, por favor. Esta es la sustancia negra o locus níger, que luego lo vamos a conversar mejor, pero le adelanto que el locus níger o sustancia negra es la estructura neuroanatómica que está dañada, destruida, lesionada en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un núcleo productor de dopamina y en la enfermedad de Parkinson lo que falta es dopamina.
Es más, en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson se le da un precursor de la dopamina, que es la levodopa. Pero al final se va a transformar en dopamina, solo que dopamina no puedo dar en pastillas porque no atraviesa la región encefálica, tengo que dar un precursor para que atraviese y en el sistema nervioso se transforme en dopamina. Pero bueno, en resumidas cuentas, el opus nigra o sustancia negra es la estructura neuroanatómica que se daña en la enfermedad de Parkinson. Que todo el mundo ha escuchado, quizás hasta visto un paciente parkinsoniano que tiene el temblor unilateral, que camina despacito, pero bueno. O sea, cuando veamos núcleos de la base, para los que todavía estén, cuando veamos clases de núcleos de la base, pues ahí vamos a conversar mejor de cómo eso, ¿ya? Entonces, por delante de la sustancia negra tenemos esta estructura que se conoce como pie peduncular, ¿ya? Se llama el pie peduncular. Nosotros vemos aquí la sustancia negra, aquí está el pie peduncular. Por el pie peduncular, por el medio, por la mitad del pie peduncular, todo del pie, por el medio, va a bajar la vía piramidal. Por el medio baja la vía piramidal. Hacia adentro baja el fascículo frontopontino. Hacia medial baja el fascículo frontopontino. Estas son fibras de la corteza, los que bajan por la corteza cerebral frontal, eso se llama frontopontino. O sea, es un tipo de fibra córtico-pontina. Frontopontino. Un tipo de fibra córtico-pontina. Solo que como ese tipo de fibra viene del lóbulo frontal, se llama frontopontino. ¿Qué lóbulo me falta? Ya tengo frontal. ¿Qué lóbulo me falta de los más visibles? Ya tengo frontal. Sí. ¿Cómo llega mi hermana? El temporal, el parietal y el occipital. Entonces los otros tres bajan por la porción lateral. Entonces el fascículo temporo, occipito, parieto, pontino. Miren que es donde vienen de los otros tres. Entonces el frontopontino baja por aquí por medial. Y por lateral baja el fascículo de los otros lóbulos, ¿no? El temporo, occipito, parieto, pontino. Entonces, frontopontino baja por medial y el temporo, occipito, parieto, pontino baja por lateral. Y en conjunto ambos son córtico-pontinos porque vienen de la corteza cerebral. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de los córtico-pontinos que van de la corteza al cuerpo? Ya, estos son, solo que bajan por separado y luego llegan a los núcleos pontinos, los núcleos del cuerpo. Por detrás del pie peduncular yo tengo esta zona que se llama calota o tegmento. Esta zona de aquí la calota, aquí está el núcleo rojo y otros núcleos que vamos a conversar. Y aquí está el acueducto de Silvio, que se llama ahora canal central del mesencéfalo o canal central cerebral, ¿ya? O acueducto cerebral. Este de aquí, que es una estructura que ya luego veremos que comunica el tercero con el cuarto ventrículo que tiene líquido cefalorraquídeo. Por detrás de este acueducto cerebral o canal central del mesencéfalo, aquí tengo estas bolitas, que hay dos arriba y dos abajo. Las dos superiores se llaman folículos superiores y las dos inferiores se llaman folículos inferiores. ¿Qué ha llegado al folículo inferior? ¿El disco? ¿El disco? Lateral, el disco lateral. Entonces el disco lateral va a llegar a las dos bolitas que están abajo, que son cuatro bolitas, ¿no? Son cuatro así, dos arriba y dos abajo. Forman como una cruz. Las de arriba son los folículos superiores y las de abajo son los folículos inferiores. A los inferiores ya sabemos que llega el disco lateral. ¿Ya? Ustedes saben que los inferiores son ópticos, visuales, ¿no? Bueno, más o menos es la representación que les había conversado. ¿Alguna pregunta, Luis, que tú tipo o algo te toca? Dígame. Perdón, los inferiores son auditivos, sí. Los inferiores son auditivos y los superiores ya vamos a ver que la literatura dice que son visuales, pero realmente son más complejos, ¿ya? Los inferiores son auditivos. Muy bien, gracias por la aclaración. Entonces, aquí ya tenemos el corte del mesencéfalo, ¿no? El corte del mesencéfalo que se encuentra aún con los folículos inferiores, y vamos a ver luego por qué sé que son los folículos inferiores. Déjenme ver algo cuarto. Entonces aquí tenemos el mismo corte, no solamente que está con colorcito. Algo que llama la atención en este corte es esto de aquí. Esta estructura en el centro, ¿no? Aquí está lo mismo, el pie peduncular, la sustancia negra, la calota, los folículos que en este caso son los inferiores, que yo sé porque todavía hay cuarto nervio craneal, ya luego veremos los nervios craneales. Pero aquí en el centro veo este elemento que es una decusación.
¿ya? Una decusación, que se llama la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Acuérdense que habíamos dicho que el pedúnculo cerebeloso superior conecta el cerebelo con qué cosa, con el mesencéfalo, ¿no? Entonces, esos pedúnculos cerebelosos superiores se conectan cruzados. El izquierdo, el hemisferio cerebeloso izquierdo se va a la parte derecha del mesencéfalo y el del hemisferio cerebeloso derecho se va a la parte izquierda del mesencéfalo, formando una decusación que se llama decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, que fue descrito por Wernicke o Wernicke. Por eso usted le va a hablar como decusación de Wernicke también, ¿ya? Pero, como sabemos, cuando nosotros usamos epónimos, se llama decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Bueno, ahí son otros cortes, así mismo con la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Es importantísima esta discusión, ¿no? Esta es la causa de por qué el hemisferio cerebeloso derecho controla el lado derecho, por ejemplo. Lo tenemos que recordar cuando veamos cerebelo, por eso siempre es importante viendo la punta. Más de lo mismo, aquí vemos, ¿no?, cómo es esa decusación. Miren, estas fibras de aquí son el pedúnculo cerebeloso superior. Miren cómo la izquierda se cruza hacia el lado derecho para ascender a donde ya veremos luego. Y el derecho, por lo contrario, debería del derecho ascender por el izquierdo y forma esta decusación, ¿no?, esta X, que se llama decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Vamos a ver cómo es la onda de esa decusación, ¿ya? A ver, entonces he tratado de representar los elementos importantes que me van a permitir a mí identificar la decusación y las fibras que siguen para poder ser decusadas, ¿ya? Yo tengo aquí la corteza cerebral, he hecho una línea incluso en la parte media. Corteza cerebral izquierda, corteza cerebral derecha. Hacia abajo tengo el mesencéfalo, que es el gran representante de lo que estamos hablando ahorita. Más hacia abajo tengo el tronco encefálico, más me interesa el puente. Ya más me interesa el puente, pero esto sería el tronco encefálico. Y acá abajo tener la médula espinal. ¿Ya? Acá abajo tener la médula espinal. Por detrás del tronco no se olviden que está el cerebelo, ¿no? El cerebelo. Y conectando el mesencéfalo con el cerebelo, el pedúnculo cerebeloso superior. Conectando el puente con el cerebelo, el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Ya? Pedúnculo cerebeloso medio. El pulmón no me interesa hoy. Entonces vamos a ver cómo surgen las fibras. Primero ya habíamos conversado. Todo inicia con la aferencia y eferencia de los núcleos pontinos. ¿Cuál es la aferencia de los núcleos pontinos? Revisa, ya habíamos conversado en el primer gráfico. ¿Cuál era la aferencia de los núcleos pontinos? Incluso acá ya lo vimos. Frontopontino, temporocípico, pontino. Estos en conjunto forman las fibras córtico-pontinas. ¿Ya? ¿Y cuál era la eferencia? ¿Cuál era la diferencia? Pontocerebelosas. ¿Y por qué pedúnculos se llevan las fibras pontocerebelosas? ¿Pedúnculo cerebeloso? Medio. ¿Al hemisferio cerebeloso del mismo lado o del lado contrario? Del lado contrario. Entonces miren, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Yo tengo corteza cerebral izquierda al núcleo pontino izquierdo. Y este núcleo pontino izquierdo, por medio del pedúnculo cerebeloso medio contrario, llega al hemisferio cerebeloso. El núcleo pontino izquierdo manda al hemisferio cerebeloso derecho. ¿Ya? ¿Estamos claros? Bien, eso es lo que hasta ahorita habíamos visto. Ahora, ¿qué sucede aquí? De aquí se va a conectar con un núcleo, porque el cerebelo tiene núcleos. Entonces va a mandar un núcleo, va a mandar una fibra al núcleo que se llama núcleo dentado. ¿Ya? Núcleo dentado. Miren ustedes. Tengo primero córtico, mando a los núcleos pontinos, córtico, ponto, de ahí se fue al cerebelo, cerebelo, de ahí se va al núcleo dentado que es del cerebelo, dento. Córtico, ponto, cerebelo, dento, porque va al núcleo dentado, que es el núcleo del cerebelo. Y de ahí la fibra sale del cerebelo. ¿Sale hacia dónde? Hacia el mesencéfalo. Si sale hacia el mesencéfalo, ¿por qué pedúnculo cerebeloso va a pasar? Por el superior. Pero acuérdese usted que el pedúnculo cerebeloso superior se cruza, porque ya se lo comenté hace ratito, ¿no? Que hay una decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Ya no se me desmaya. Cuidado. Hacemos todos los reflejos del tronco encefálico que se desmaya. Y ahí, pero mire usted que va al lado contrario.
Entonces vea usted, por el pedúnculo cerebeloso superior que se cruza al otro lado, se va este núcleo rojo que está aquí, que se llama núcleo rojo, porque tiene mucha vascularización, ya lo habíamos conversado, de ahí sale el fascículo ruboespinal. Se va el núcleo rojo. ¿Qué porción? Una porción de células pequeñitas que se llama parvo celular. Entonces, del dento, que es el núcleo dentado, se va el núcleo rojo, rubro. La porción parvo celular. Del núcleo rojo, la fibra se va al tálamo. Y al tálamo al tálamo del lado izquierdo, en este caso, ¿no? Al tálamo del lado izquierdo. Se va al tálamo. Y cuando veamos tálamo, nos vamos a dar cuenta que esa fibra luego se va a la corteza cerebral, ¿ya? Que sería cortical. Luego, cuando ya corresponda al cerebelo, vamos a ver cómo gracias a esta fibra yo puedo coordinar. Pero ahorita usted tiene que saber todo el trayecto y de qué lado está. Córtico, punto en este lado izquierdo, va a cerebelo derecho, núcleo dentado derecho, luego regresa al núcleo rojo, porción parvocelular izquierda en este caso, va al tálamo izquierdo. Y luego vuelvo a la corteza cerebral. Luego vamos a ver cómo gracias a este fascículo yo puedo coordinar. Coordinar que es hacer esto, por ejemplo, coordinar que es hacer esto, coordinar que es caminar, ¿no? Hacer cosas repetitivas sin necesidad de pensarlo. Y gracias a este fascículo largo, que es el fascículo de la coordinación, corticopuerto cerebelo dentro del tálamo cortical, ya luego veremos cómo él decusa, ¿no? Pero mire usted como el pedúnculo cerebeloso superior es cruzado, porque el del lado contrario va a ser lo contrario, ¿ya? Y forman este cruce, que se llama decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Entonces, en relación al núcleo rojo, aprovechando que ya estamos ahí, mire usted como el núcleo rojo recibe fibras de dónde? Recibe fibras del núcleo dentado. Entonces tiene fibras dento-rúbricas a la porción parvocelular. De aquí, por la misma porción parvocelular, manda el tálamo, fibras rubro-talámicas, ¿no? Incluso la literatura habla de que hay unas fibras que van directo, o sea, se saltan al núcleo rojo. Son cerebelo-dento-talámicas. Y usted va viendo qué fibras pasan por el pedúnculo cerebeloso superior. Y usted sabe que por el medio pasan las pontocerebelosas. Por el superior, ¿cuáles pasarían? A ver, ¿cuáles pasarían por el superior? Este es el cerebelo. ¿Cómo se llamaría? Desde aquí. Cerebelo, dento, rúbricas. Cerebelo, dento, rúbricas. ¿Y cuál más? A ver, cerebelo, dento, talámicas. De ahí va el en la corteza. Talámicas. Entonces, por el pedúnculo cerebeloso superior pasan las cerebelo-dento-rúbricas y las cerebelo-dento-talámicas. Y mire usted, se analiza con cuidado. La gran mayoría de las fibras del pedúnculo cerebeloso inferior iban del bulbo al cerebelo, al cuarto cerebeloso. Retículo cerebelosa, olivo cerebelosa, puño cerebeloso, espino cerebeloso anterior. ¿Ya? Del medio lo mismo, no van del puente al cerebelo, ponto cerebelosas. En cambio aquí la gran mayoría de fibras son todo lo contrario, van del cerebelo hacia afuera. Cerebelo, dento, rúbricas. Cerebelo, dento, talámicas. La única fibra que va del mesencéfalo al cerebelo, ¿cuál es? Y ya la conocemos. ¿Cuál es el único fascículo que va del cerebelo del mesencéfalo al cerebelo? ¿Cuál es? A ver. Que era anterior. ¿El espino cerebeloso? Anterior. El espino cerebeloso anterior viene de la médula espinal al mesencéfalo y llega al mismo lado. Las que son del mismo lado se quedan ahí y las que son cruzadas por medio del cerebelo mismo llegaban al otro lado. ¿Ya? Entonces, del pedúnculo cerebeloso superior, la gran mayoría de fibras va del cerebelo al tronco, con excepción del espino cerebeloso anterior. En el medio y en el inferior, la gran mayoría van del puente al cerebelo. Quizás en el pedúnculo cerebeloso inferior tenemos la excepción de la cerebelo vestibular. Y luego cuando hablamos cerebelo vamos a conocer otra fibra. ¿Ya? Entonces, si hablamos del núcleo rojo, al núcleo rojo le llegan fibras del dento, ¿no? Cerebelo dento rúbricas a la porción parvocelular.
¿Y qué fibras emite? Pues emite fibras hacia el tálamo, ¿no? Rubro talámica, desde el párvulo celular. También, bueno, ya en el otro gráfico lo que les muestro. ¿Qué fibras salen del núcleo rojo? Las rubrotalámicas, desde la porción párvulo celular. Pero acuérdense que también teníamos otro fascículo, ¿no? Que se iba a la médula espinal. ¿Cómo se llamaba el fascículo que iba del núcleo rojo a la médula espinal? Rubro espinal. Ese sale de la porción magnocelular, que es la porción que está abajo. Entonces, el núcleo rojo tiene dos tipos de células. Unas células grandotas que se llaman magnocelular y unas células chiquititas que se llaman parvocelular. Las células grandotas, que es la porción magnocelular, es la que va a formar el fascículo rubro espinal. Y las chiquititas que va a formar el resto, las rubrotalámicas, que son las que reciben las cerebelodentos rúbricas. ¿Ya? También de la porción parvocelular es la que envía fibras a la oliva. Por eso que había un triángulo de Mollaret, que es el que permitía los movimientos de la cara. Que si el paciente tiene temblor de la lengua, de la úvula, del paladar, etc., usted tiene que pensar que uno de estos tres elementos está dañado: rojo, oliva o núcleo dentado. No, perdón, cerebelo. Entonces, las fibras rubro olivares también vienen de la porción parvocelular. O sea, del núcleo rojo, la única fibra que se relaciona con la porción magnocelular es el fascículo rubro espinal. Y ahí todo lo que llegue, todo lo que sale, pasa por la parvocelular. Entonces, la única fibra que se relaciona con la magnocelular es la rubro espinal. El resto son todas parvos. ¿Una pregunta, una inquietud, algo? Continuando con un núcleo del mesencéfalo, ya conocimos varios núcleos. Ya vimos el núcleo espinal del trigémino, ya vimos el núcleo espinal del trigémino, el núcleo sensitivo principal del trigémino, el núcleo motor del trigémino también ya lo conocimos. Nos falta el último núcleo, que como está en el mesencéfalo, se llama el núcleo mesencefálico del trigémino. Bien, el trigémino tiene un poco de núcleo, ¿no? El núcleo mesencefálico del trigémino, porque está en el trigémino. El núcleo mesencefálico del trigémino, ya habíamos conversado otras cosas, ¿no? Por ejemplo, de L3 a COX 1, ¿cuál es el fascículo que capta la sensación proprioceptiva inconsciente? Desde L3 hasta COX 1. ¿Cómo se llama el fascículo? ¿Espino cerebeloso? ¿Espino cerebeloso? Lateral, no hay. Anterior, de medio, anterior. Espino cerebeloso, anterior. De T1 a L2, espino cerebeloso, posterior. De C1 a C8, ustedes lo tienen que saber si ha sido la lección. Espino de C1 a C8, ¿cuál? El que va del núcleo cuneatos accesorios hasta el cerebelo, ¿cómo se llama? Cuneo cerebeloso. Nos falta la cara, ya tenemos hasta C1. Nos falta la cara. ¿Quién es el núcleo de la propiocepción inconsciente de la cara? Este chiquitín de aquí. Núcleo mesencefálico del trigémino. ¿Ya? Núcleo mesencefálico del trigémino. Entonces, la misma historia. Yo estoy masticando. Entonces, si cierro la boca para comerme, no sé, un pedazo de pollo, es porque previamente estaba abierto. Si abro la boca, es porque previamente estaba cerrada. No voy a tener la boca cerrada y estimular los músculos que cierran la boca. Ni tener la boca abierta y estimular los músculos que abren la boca. No. Yo tengo que coordinar. No, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Y eso no es consciente. Cuando usted está comiendo, usted no dice, a ver, ¿cómo tengo la boca abierta? Cierra. Cerrada. Ahora, alguien le habla, no, porque no sé dónde está mi boca, no me diga nada. Eso nadie lo hace. No. Dicen que es mala educación, pero a veces uno habla y está comiendo. ¿Por qué? Porque no tienes que pensar para comer. Ya el cuerpo sabe. Abre boca, cierra boca, abre boca, cierra boca. Eso es inconsciente. Gracias a la propiocepción inconsciente que estaba por el núcleo mesencefálico. Entonces, quiero saber dónde está mi boca porque estoy comiendo un pedazo de pollo. No sé si mi boca está abierta o cerrada, pero si está abierta la quiero cerrar y si está cerrada la quiero abrir. Eso es inconsciente. Entonces, hay una sensación inconsciente, preferentemente aquí del hemisferio inferior, ¿no? Lo mismo que cualquier cuneo cerebeloso o espino cerebeloso. Llega, primer estacionamiento neuronal del ganglio. Y luego manda la señal al núcleo mesencefálico del trigémino. Ese sería el segundo estacionamiento neuronal. Y de ahí la fibra se va a ¿dónde? Al cerebelo. ¿Cómo se llamaría esa fibra? Que va del núcleo mesencefálico del trigémino al cerebelo. ¿Se llamaría fibra? Trigémino
trigémino cerebeloso. Ahora, aquí hay una excepción de todo lo que yo le he dicho. Yo le decía, todo lo que hablo de puente, pedúnculo seroso medio, lo que hablo de bulbo inferior y lo que hablo de mesencéfalo superior. Pero aquí sí es mentira. Aquí, aunque estemos en el mesencéfalo, las trigéminos cerebelosas no se van al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Por una sola y sencilla razón. Porque yo creo que el pedúnculo cerebeloso superior no manda fibras del mesencéfalo al cerebelo, sino que regresa fibras del cerebelo al mesencéfalo, y el único que permitió que no cumple esa regla es el espino cerebeloso, pero no acepta más. Entonces, como no acepta más que vayan del mesencéfalo al cerebelo, el trigémino cerebeloso está marginado. Entonces, por cómo se van las fibras trigéminos cerebelosas al cerebelo, bajan al bulbo y del bulbo se van al cerebelo. Si del bulbo se van al cerebelo, ¿por qué lugar se van a ir? ¿Por qué pedúnculo cerebeloso? Inferior. Entonces, estas fibras de aquí, trigéminos cerebelosas, tienen que bajar al bulbo y del bulbo irse al hemisferio cerebeloso del mismo lado. Trigéminos cerebelosos. ¿Ya? Entonces, las trigéminos cerebelosas, a pesar de que el núcleo tenga el mesencéfalo, no se van al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior, sino que bajan al bulbo y del bulbo se van al cerebelo y forman las fibras trigéminos cerebelosas. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, algo? Para terminar, vamos a ver los núcleos del cuarto, los núcleos del tercero y ahí lo que voy a ver. Ahora, este es un corte de mesencéfalo. Si yo veo folículo inferior en la bola roja, si yo veo folículo inferior que ahora sí son naranja, yo tengo aquí, estas bolitas de aquí, que son el cuarto nervio craneal. O sea, si yo tengo cuarto nervio craneal, el folículo será el inferior. O si yo veo el folículo inferior, el nervio que voy a ver aquí adelante de la conducta del ciliofronco cerebral va a ser el cuarto nervio craneal. ¿Se entiende? Si está el cuarto, es el folículo inferior. O si está el folículo inferior, el núcleo es del cuarto, como usted lo quiera ver. Entonces, el cuarto nervio craneal está en relación al folículo inferior. O el folículo inferior está en relación al cuarto nervio craneal. No sé, como usted lo quiera entender mejor. ¿Ya? Entonces, si yo tengo folículo inferior, tengo este que es el cuarto nervio craneal. Este es el núcleo motor del cuarto nervio craneal. Si este es el núcleo motor del cuarto nervio craneal, ¿cuál va a ser la aferencia? ¿Qué fascículo le llega? Córtico nuclear, córtico bulbaro geniculado. Del mismo lado, del lado contrario, de ambos lados. De ambos lados, de ambos lados, de ambos lados. Ya, o sea, si tengo un infarto cerebral, nunca se me va a ir al cuarto nervio craneal. Y de ahí el cuarto nervio craneal emite sus fibras. Y mire usted que el cuarto nervio craneal es el único nervio del tronco que tiene dos características que no la tiene el resto de nervios del tronco. Primera característica, que sus fibras se cruzan antes de salir. O sea, el núcleo motor del cuarto derecho emite la fibra que va a salir por el lado izquierdo. Y el núcleo motor del cuarto del lado izquierdo emite la fibra que va a salir por el lado derecho. Mire usted. Y la segunda característica que solo la tiene el núcleo cuarto de los nervios que salen del tronco encefálico es que es el único nervio craneal que sale por la cara posterior. Y el resto todos salen por la cara anterior. El cuarto nervio craneal sale por la cara posterior en relación a los folículos inferiores y ahí se va por adelante, pero sale por la cara posterior y es el único que sale cruzado. Son dos características que solo las tiene el cuarto nervio craneal de los nervios que tienen que ver con el tronco encefálico. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Perfecto? Ya. Hablemos del tercero. Hablando del folículo inferior. Acuérdense usted que el folículo inferior que le llegaba. ¿Qué le llegaba al folículo inferior? El disco lateral. Entonces, miren, el disco lateral llega al folículo inferior. Del folículo inferior, por un elemento que lo va a ver en macro, por medio de una estructura, un brazo que se llama brazo conjuntival inferior, va a enviar la fibra que ya llegó al folículo inferior. Del brazo conjuntival inferior se va a ir la fibra hacia el cuerpo geniculado medial, que es un elemento que lo vamos a ver cuando veamos el encéfalo. Entonces, el disco lateral envía la audición hacia aquí al folículo inferior. Y del folículo inferior, por el brazo conjuntival inferior, llega aquí al cuerpo geniculado medial. Y hasta aquí llega la vía auditiva, luego vamos a ver cómo llega al cerebro.
Entonces, la vía auditiva, el hemisferio lateral, cuerpo genicular inferior, que por medio del brazo conjuntival inferior se va al cuerpo geniculado medial. Ahora yo tengo núcleos del tercer nervio craneal. Si yo tengo núcleos del tercer nervio craneal, yo estoy aquí hablando de los folículos superiores. Si yo tengo núcleo del cuarto, es folículo inferior. Si yo tengo núcleo del tercero, es folículo superior. Entonces estoy ahora con los núcleos motores del tercero, estoy viendo el folículo superior. En los núcleos del tercero ahí está mezclado, no se lo ven por separado como el resto, pero yo tengo el núcleo motor principal del tercero. El núcleo motor principal del tercero. ¿Cuál es la aferencia del núcleo motor principal del tercer nervio craneal? ¿Qué le llega al núcleo motor principal del tercer nervio craneal? El fascículo córtico nuclear, córtico vulvar geniculado. Todos los núcleos motores le llega lo mismo. Motor del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo ambiguo y del 12. Entonces, miren, le va a llegar del mismo lado, del lado contrario. Al lado izquierdo, del mismo lado, del lado contrario, al núcleo motor del tercero. Y de aquí, del núcleo motor del tercero, va a salir el tercer nervio craneal por la fosa interpeduncular que usted ya sabe. Por la fosa interpeduncular, eso es macro que tienen que ver, lo está viendo o lo va a ver. Pero aparte, ahí cerquita, que no se ve muy bien, pero ahí cerca hay otro núcleo que se llama el núcleo accesorio del tercero, que fue descrito por Edinger y Westphal. ¿Ya? Ellos dos describieron un núcleo que se llama núcleo accesorio del tercer nervio craneal. Ese núcleo accesorio del tercer nervio craneal es el núcleo parasimpático del tercero. Acuérdense que parasimpáticos son 3, 7, 9 y 10. Del 3, núcleo accesorio del tercero. Del 7, ¿cuál era? El que producía las lágrimas, ¿cómo se llamaba? Lágrimo nasal. Y el que producía la saliva que estaba arriba, salivatorio superior. El del 9 es el que producía saliva que estaba abajo. ¿Cómo se llamaría? Salivatorio inferior. Y el del 10 es el núcleo, usted lo dijo, el núcleo posterior del vago. Ya tenemos todos los núcleos parasimpáticos. Entonces este es el del 3, se llama núcleo accesorio del tercero, que fue descrito por Edinger y Westphal. Pero ese también le llaman núcleo de Edinger y Westphal. Entonces, ese núcleo accesorio del tercero, que está allá al ladito del tercero, mire usted, cuando emite sus fibras se encuentra con un ganglio. Se encuentra con un ganglio que se llama el ganglio ciliar. Así como el 7 tenía su ganglio, así como el 9 tenía su ganglio, así como el 10 tiene su ganglio, asimismo, para emitir su función parasimpática tiene un ganglio. Ese ganglio va a producir su función. ¿Cuál es la función parasimpática del tercer nervio craneal? Hacer que la pupila se haga chiquita. Cuando la pupila se hace chiquita, eso se llama. ¿Eso cuando se hace grande? Miosis. Entonces, yo cojo ahorita una linterna y se la pongo aquí al joven, la pupila dice, hey, esa luz me va a dañar la retina. Entonces, capta una señal y luego responde, el tercer nervio craneal va por el ganglio ciliar, llega a la pupila y me la contrae, y me produce la miosis. O sea, la función parasimpática del tercero es la miosis. El séptimo, ¿cuál es la función parasimpática? Lágrimas y moco. Y también la producción de saliva. Del 9, ¿cuál es la función parasimpática? La producción de saliva. Y la del 10, bueno, eso sí es grandota, no tórax abdominal, bradicardia, movimiento intestinal, producción de jugo gástrico, bla, bla, bla. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, si queremos hablar de los reflejos, del mesencéfalo, hablando del reflejo del mesencéfalo, tenemos un reflejo que se llama el reflejo fotomotor. Lo que le dije, no, y eso lo puede usted verificar entre ustedes o con algún familiar. Si yo ahorita pongo una linterna y se la pongo en la pupila a ustedes, la pupila se hace chiquita, esa es la miosis. Entonces, ese es un reflejo, y como ya vimos que el mesencéfalo tiene que ver con ese reflejo, levante la compañera. Se cae. Se le cae la estrellita que tiene en la frente. Entonces, el reflejo se llama reflejo fotomotor, un reflejo de la luz luminosa. Reflejo fotomotor es la forma adecuada. Entonces, veamos. Yo cojo una linterna y se la pongo aquí al otro. Drexel, le pongo a Drexel.
Primero tiene que ver la luz. ¿Cuál es el nervio que sirve para ver? El nervio óptico. Entonces, ¿quién es la vía aferente? La vía que capta es el nervio óptico. Entonces, mire usted, aquí está la luz. El nervio óptico es el que ve la luz. Y allá está la vía óptica, que ya nosotros la vamos a conversar en algún momento. Vamos a ver la vía óptica, que ya luego veremos cómo es la cosa. La cosa es que ese estímulo luminoso llega a un elemento que se llama el cuerpo geniculado lateral. ¿Se acuerda usted que habíamos hablado del cuerpo geniculado medial? Ahorita que estamos viendo la parte auditiva, ¿no? Mire, ¿ve? Cuerpo geniculado medial. Este está al ladito, se llama cuerpo geniculado lateral. Entonces, mire, el estímulo luminoso que está aquí me va a llegar a un elemento que está acá que se llama cuerpo geniculado lateral. Cuerpo geniculado lateral. Y del cuerpo geniculado lateral, por medio de un brazo, se va al folículo al folículo superior. Entonces quiero que usted entienda esta analogía del brazo, porque tenemos dos brazos conjuntivales, uno arriba que es el superior y otro abajo que es el inferior, pero el trayecto es diferente. Mire, el brazo conjuntival superior va del cuerpo geniculado lateral al folículo superior. ¿Ya? Del cuerpo geniculado lateral al folículo superior. De ahí, esto manda las fibras al tercero para que el tercero produzca la meiosis. ¿Ya? Entonces, así es la vía del reflejo fotomotor. Capta el nervio óptico, llega la señal al cuerpo geniculado lateral, por medio del brazo conjuntival superior, va al folículo superior que se conecta con el núcleo accesorio del tercero, y ese es el que me va a responder haciendo que la pupila se haga chiquita. Generalmente lo hace del mismo lado y del lado contrario, se llama reflejo consensual cuando lo hace del otro lado, porque ya veremos luego que la vía óptica emite fibras a ambos lados. ¿Ya? Entonces ese es el reflejo fotomotor. Pero mire, el brazo conjuntival superior va del cuerpo geniculado al folículo, del cuerpo geniculado al folículo, mientras que el brazo conjuntival inferior va del folículo al cuerpo geniculado. El brazo conjuntival inferior va del folículo inferior al cuerpo geniculado medial, del folículo al cuerpo geniculado. Mientras que el brazo conjuntival superior va del cuerpo geniculado al folículo. Miren que la disposición es diferente. Obviamente las estructuras son diferentes. En el folículo superior es el brazo conjuntival superior y el cuerpo geniculado lateral. En el folículo el brazo conjuntival inferior es el folículo inferior y el cuerpo geniculado medial. Pero quiero que entienda esa disposición y esa dirección. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo? Voy a tomar el libro.